Estamos aquí con Martín Lagares en su casa de La Palma del Condado, delante de una de sus esculturas más icónicas y representativas. Martín, si tuvieras que presentarte a aquel que conoce tu obra, pero no a ti. Pues si tuviera que presentarme a aquel que conoce mi obra, yo diría que un escultor, al fin y al cabo, como cualquier artista, su obra es aquello que es en sí mismo. Cuando un artista es auténtico de verdad, lo único que hace es reflejar su ser y su forma de ver las cosas. Entonces, a través de mi obra creo que se puede entender y se puede ver toda mi forma de ser y toda mi forma de sentir. Muy bien. ¿Cuál es tu vinculación con los salesianos? Pues mi vinculación de los salesianos desde pequeñito, porque yo en realidad empecé a estudiar en el colegio salesiano desde muy pequeño y me empapé de todo el espíritu salesiano y de aquellos sacerdotes y de aquella comunidad que tan característica, sobre todo en aquella época, que imprimía ese carácter y esa identidad tan auténtica. Entonces mi vinculación de los salesianos viene desde pequeño, desde que empecé a estudiar y desde mi más tierna infancia. Ujú. ¿En qué figura conociste a Don Bosco? Pues a Don Bosco lo conocí sobre todo a través de unos concursos que organizaban los salesianos en aquella época sobre la vida de Don Bosco. Pero si hay una figura que para mí representa a Don Bosco era Don Miguel Moreno. Recuerdo cuando yo estaba en el colegio de niño, llegó Don Miguel Moreno y era un ímpetu de energía y de vivacidad que lo empapaba todo y representaba claramente la imagen de Don Bosco. Y creo que fuimos muchos los chavales de aquella época que vimos a Don Bosco a través de la figura de Don Miguel Moreno. ¿Y de dónde surge tu vocación artística y específicamente hacia la escultura? Bueno, pues mi vocación artística surgió un poco más tarde, con alrededor de unos 14, 15 años, cuando me tropecé con un trozo de barro y me tropecé con un trozo de barro, lo cogí entre las manos y enseguida me di cuenta que aquello era lo mío. Y de entonces tuve muy claro que quería ser escultor. ¿Y de dónde te formaste artísticamente? Artísticamente me formé en Sevilla y en Cuenca, pero sobre todo tengo que decir que artísticamente me formé con dos artistas o profesores. Por un lado, Joaquín Moreno Daza, que fue un escultor imaginero de La Palma del Condado, que tiene una obra muy interesante en Huelva, y también me influyó mucho la obra de la enseñanza de Pepa Pinto, pintora de aquí de La Palma del Condado que daba clase en el instituto. ¿Cuáles son tus influencias en el arte del modelado? Bueno, pues mis influencias en arte modelado son muy varias y muy diversas. Está bien esa pregunta porque al fin y al cabo creo que el modelado es el arte más básico. Está la talla y el modelado, para mí la esencia es el modelado. Mis influencias artísticas, pues yo creo que un poco todos los artistas movemos un poco de la historia del arte en general, pero mis influencias son sobre todo a nivel de imaginería, digamos Berruguete, a nivel de escultura Miguel Ángel, Rodin, en fin, un poco, sobre todo al final la cuestión es encontrarte a ti mismo y la búsqueda con la forma de expresión que mejor se adapta a ti. ¿Y en los principios de tu vida? En los principios de mi vida mi influencia era, pues no recuerdo la verdad. Bueno, muchos te conocemos por la obra religiosa y porque tus esculturas nos acompañan en el paisanaje de una casa salesiana. ¿Qué supuso para ti los primeros encargos sobre Don Bosco? Pues mira, para mí los salesianos suponen un, una parte muy importante de mi vida porque la mayor parte de mi obra, de mis principios, están vinculados a los salesianos. Hubo dos parcelas importantes en las que empecé a trabajar. Por una parte fueron los ayuntamientos, con el encargo de monumentos, y por otra parte los salesianos, que empezaron a vivir una serie de centenarios, cincuentenarios y demás, y encontraron a mí el escultor de referencia en el cual realizar gran parte de aquellos monumentos y aquellas conmemoraciones que tenían pendientes. Entonces la verdad es que al principio de mi obra sobre todo fue importantísima la presencia salesiana y todo aquello que me aportaron y creo que ellos también supieron ver en mí ese reflejo de esa modernidad y de esa autenticidad, sobre todo en esa búsqueda de la expresión del ordenado de Don Bosco, de Domingo Sabio, de Mamá Margarita. Entonces, artísticamente, para mí supone un pilar muy importante en mi vida artística. Cuando modelaste los primeros bustos o figuras de cuerpo entero de Don Bosco, ¿qué quisiste transmitir? Bueno, buena pregunta. Dinamismo. A la escultura al fin y al cabo tiene que reflejar en una sola imagen todo aquello que el personaje representa. Entonces intenté reflejar ese dinamismo, ese atrevimiento, esa energía, esa vivacidad que refleja la imagen de Don Bosco en sí.
recuerdo que el primer Don Bosco que hice de cuerpo entero en bronce fue el de Deusto de Bilbao, ya por el año 2004-2005. Y curiosamente para el mismo director que me encargó aquello, Iñaki Lete, he hecho recientemente un Don Bosco para Madrid, para Atocha, que aun siendo muy distintos, intenta reflejar un poco ese mismo hecho. Cuando modelaste los primeros... Has estado en varias ocasiones en Cádiz. Suponemos que conoces la estatua que preside la entrada del colegio, inaugurada en 1934, en plena Segunda República. ¿Qué te parece? Esa escultura es magnífica, de mármol, escultura típica italiana, perfectamente compuesta, de movimiento ideal y transmite muy bien el espíritu de Don Bosco, porque creo que viene precisamente de las raíces donde Don Bosco salió, ¿no? de Italia. Que curiosamente esa escultura que iba para América se quedará en Cádiz, me parece una casualidad preciosa y para mí es un honor tener tanta obra salesiana en Cádiz. ¿Qué material prefieres para modelar? Bueno, el modelado propiamente dicho es siempre arcilla. Otra cosa es el material definitivo, que se puede dejar en arcilla, pasarlo a bronce o a través sacado de punto y demás en mármol. Yo soy más de arcilla propiamente en sí, porque creo que en la arcilla queda reflejada esa textura y esa impronta de la impresión del momento. ¿Cuál de tus obras de temática salesiana te siente más orgulloso o ha supuesto para ti un reto? Pues mira, tengo que decir que precisamente por mis principios tengo muchas obras salesianas muy importante para mí. Pero precisamente delante de la que me encuentro, que es esta María Auxiliadora que realicé para Mérida, de 3 metros de altura, que está en bronce originalmente allí, fue muy importante. El Don Bosco de Deusto de Bilbao, la María Auxiliadora de Cádiz también muy importante para mí. La Mamá Margarita que está frente a la puerta de los salesianos de la Trinidad de Sevilla. En fin, no podría decir una sola, pero sí que es verdad que tengo obras muy importantes salesianas que para mí tienen un significado muy especial. ¿Cuántas esculturas de temática salesiana calculas que están en nuestros colegios? Pues no tengo la cuenta. Es algo que se me escapa de las manos porque a través de Misiones Salesianas hubo una época que mandé muchas piezas para Huelva, para América, mandé muchas obras para África, pero puedo decir sin temor alguno que monumentos públicos salesianos puedo tener más de 200 por todo el mundo. Tu obra abarca no solo obras religiosas y salesianas, sino que es amplia en temática civil. Cuéntanos los proyectos que han supuesto un espaldarazo en tu carrera o un desarrollo profesional. Bueno, pues a nivel civil hay tengo obras muy importantes, por toda España sobre todo, ¿no? Porque representan hechos muy importantes y demás. Sobre todo depende del lugar donde vaya colocado. Tengo obras muy importantes en Huelva, tengo obras muy importantes en muchos pueblos de Huelva, tengo obras muy importantes en Sevilla. No sabría decirte qué obra sí es importante. Sí te puedo decir que ahora mismo, por ejemplo, estoy realizando una obra muy importante a nivel taurino para la Plaza de las Ventas en Madrid, que es de Antoñete. Y eso sí que tiene una especial importancia en mí por todo lo que significa el tema taurino, por todo lo que significa el tema estético y por muchas cosas, ¿no? Y así, pues no sé, que la lista es interminable, no te podría decirte una sola. En Cádiz también nos han obsequiado una réplica de los conocidos niños del paraguas, en el Parque Genovés, todo un icono gaditano. Cuando te pones a modelar, ¿afrontas de distinta manera la obra religiosa de la civil? Yo siempre digo que para hacer algo tienes que sentir lo que haces. Obviamente la obra religiosa es fácil porque es una cosa que llevo impresa en mi ADN y mi educación. La educación religiosa y la educación salesiana. Cuando tienes que hacer algo civil, sea lo que sea, tienes que impregnarte de eso. En el caso de los niños del Paraguay Cádiz fue una cosa muy emotiva porque aquello era un monumento muy cercano al pueblo, a los niños. Todo el mundo se hacía fotografías delante de esa escultura. Entonces, hacer una réplica de esa escultura fue una cosa muy importante para mí. Y la verdad es que por otra parte me llena de orgullo que me eligieran para la realización de ese trabajo, más que importante por tamaño, importante por el afecto que el pueblo de Cádiz le tiene. Como escultor, en el resultado final, ¿es igual trabajar por encargo que por inspiración? Picasso decía que si la inspiración viene que me coja trabajando. Yo creo que es indiferente, Tengo obras que me salen a hacer porque son ideas mías que me encantan y tengo obras por encargo que me encantan. La cuestión del encargo es hacer lo mío. En el momento que hago el encargo mío, se convierte en una obra propia.
Entonces, creo que es indiferente. Lugar más lejano de la Palma del Condado a donde ha llegado una obra tuya. Japón, Chile, Australia, no sabría decirte. ¿Dónde encuentras la inspiración? ¿Te debe encontrar trabajando? Pues como he dicho antes, sí, si la inspiración viene que me coja trabajando, y la inspiración al fin y al cabo creo que es un poco la actitud ante la vida. La actitud ante la vida, la actitud ante el amor, la actitud ante la familia, la actitud ante el día a día, ante las circunstancias, ante los problemas. La inspiración es un poco el hecho de cómo afrontas todas tus circunstancias vitales. ¿Cuándo consideras que una obra está acabada y lista para la entrega? Pues una obra está acabada y está hasta entrega actualmente cuando mi mujer lo dice, tal cual. No, es algo complicado. Es algo complicado porque es muy difícil encontrar el punto en que la obra está acabada. Pero sí que es verdad bueno, que actualmente tengo gente muy cercana a mí que colaboran directamente, que formamos un equipo fantástico, como en este caso mi mujer, Patricia Alarcón, que me ayuda mucho a la hora de los toques finales y de la conclusión de la obra. ¿Con qué persona, artista o personaje histórico te hubiera gustado tener una masterclass o una conversación? Me hubiera gustado conversar con... ¿Con quién me hubiera gustado conversar? Con Juan Ramón Jiménez, obviamente. Si hoy un joven que no sabe exactamente qué hacer, pero intuye que sus derroteos van por la exposición artística y recala en tu taller, ¿cuál sería tu consejo? Mi consejo es que se encuentre a sí mismo, que trabaje, trabaje, trabaje. Don Bosco hacía aquello de trabajo, trabajo, trabajo. Creo que la clave es confiar en uno mismo y trabajar mucho. Pues bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo y por tu información. Nada, gracias a vosotros. Quiero agradecer especialmente a la comunidad salesiana en general y sobre todo a los salesianos de Cádiz, porque ha sido un sitio que siempre me ha acogido muy bien, donde tengo obras muy importantes, muy interesantes, como ese monumento a Marisoladora, ese monumento a Don Bosco, el monumento a Domingo Sabio, Mamá Margarita. Es un sitio que siempre me ha acogido muy bien y es un lugar que siento como mi segunda casa. Muchísimas gracias.